Buenos días, chicos. Bueno, como hoy perdimos pues nuestra clase de sociales y tenemos como los temas contaditos para poder alcanzar a ver lo que pues quiero que vean este tercer periodo. En este pedacito de clase pues no va a ser todo, no va a ser toda la información que íbamos a ver, lo que tenía pues cuadrado para ustedes hoy, pero pues es una introducción y seguir con lo que veníamos viendo. Entonces, les voy a hacer una explicación de más o menos como la introducción a cómo comienza el proceso de independencias, que es lo que estamos viendo en clase, y les voy a dejar dos imágenes. Entonces, una imagen es como lo que estamos viendo normalmente, fechas, como si fuera una línea del tiempo. Entonces, esa para que la escriban porfa en el cuaderno. Igual ahorita les voy a ir explicando cada una qué significa, más o menos como hacemos en clase. Y la otra es un tipo de mapa conceptual que son los causantes que llevan al proceso de independencias. ¿Listo? 1570, que es cuando algunos esclavos africanos que vivían aquí en Nueva Granada, más específicamente en Cartagena. Los esclavos, cuando una vez se escapan o son rebeldes o cambian de amo, se les llama cimarrones. En 1570, o sea, 1570, un grupo de esclavos africanos se escapan de unas haciendas cerca de Cartagena. Entre esos esclavos hay uno que es muy importante, que él viene de África, como la gran mayoría. O sea, él no nació acá siendo esclavo, él llegó de África. Él se va a llamar Bencos Biojó. Él va a ayudar a liberar a un montón de esclavos y a ellos se les va a llamar cimarrones. Ellos se escapan y fundan un pueblo que se llama Palenque. Eso va a ser en 1570. En 1613, como de 1613 a 1619, Bencos se volvió un problema para los españoles, porque liberaba a muchos esclavos, ayudaba a escapar a muchos esclavos. Sí, se volvió un problema para los españoles. Entonces, en esa época, en esos años, España va a hacer un trato con Bencos Biojó y le van a decir que van a permitir que exista Palenque, pero con la condición de que él ya no libere más esclavos. Él, siendo esclavo, sí firma el trato, pero no lo va a cumplir. Entonces él va a seguir liberando esclavos y va a armar como ejércitos privados, guerrillas, por así decirlo, para liberar esclavos. Entonces, obviamente, pues los españoles no se aguantaron eso y en 1621 llaman a Bencos Biojó a Cartagena para, supuestamente los españoles, renegociar ese trato. Pero era una trampa. A Bencos Biojó lo van a capturar en Cartagena y lo van a ejecutar. Chaira tiene la exposición sobre San Basilio y sobre Bencos Biojó. Pues el lunes o la siguiente clase, pues con lo que ya exponga, completamos la información de San Basilio de Palenque. El otro suceso es Haití. De Haití ya hablamos en las clases pasadas. Y Haití, entre 1700 y 1804, va a tener 100 años en los que va a tener una guerra de liberación contra los franceses, contra los ingleses y contra los españoles. Y es lo que yo les decía, la culpa la tuvo Voltaire. El chisme les va a llegar directo de la Revolución Francesa, porque Haití es una colonia francesa. Entonces, ellos se van a enterar y les va a llegar que todos somos libres, todos somos fraternos y todos somos iguales. Pero pues no los esclavos. Entonces ellos pues arman su proceso de independencia en esos años. El siguiente punto para este proceso de independencias es los Estados Unidos. Ellos en ese momento son 13 colonias, 13 como estados chiquiticos, pueblos chiquiticos, que son colonia del Imperio Británico. Entre 1770 y 1773
ellos van a empezar a pelear contra el imperio y es por la subida de impuestos. Los imperios ultramar, Francia, España, Inglaterra, van a cometer el mismo error con todas las colonias y es subirle los impuestos a las colonias. Esto pues para con ese dinero mantener la guerra, las guerras que ellos están teniendo en Europa. En el 73, ya les conté, en Boston, ellos van a capturar unos barcos que traen té de Inglaterra, van a coger el té y lo van a derramar en el mar. Ellos a eso le llaman la fiesta del té. Y pues en protesta por la subida del impuesto del té. Entre 1776 y 1783, ellos van a estar en guerra contra el Imperio Británico. Pero Inglaterra está en guerra contra España, contra Francia, por pues, los territorios ultramar. Eso va a hacer que Inglaterra no esté muy fuerte. Las 13 colonias van a terminar ganándole esa guerra a Inglaterra y se van a declarar libres, territorios libres. En 1786, los Estados Unidos firman la Declaración de Independencia como una república naciente. Entonces se forman los Estados Unidos. 13 colonias, 13 estados que vivían separadas, ahora son los Estados Unidos. Y eso es importante porque en ese momento allí estaban Antonio Nariño, Simón Bolívar, Francisco Miranda y Trozar, que venía de Haití. Y todo lo que van a ver en Estados Unidos lo van a tomar como ejemplo para los países que van a nacer aquí en América. Hasta esto que pasa en Estados Unidos es importante porque en Francia lo están viendo. Y en Francia ellos no estaban en guerra para ser un país, sino para sacar a la monarquía. Entonces, Estados Unidos saca a los ingleses, montan una república, declaran independencia, firman el acta de independencia y forman un organigrama como una forma estándar que todos los países vamos a tener hasta hoy en día. Y es la forma en la que se divide el poder en un país. Nosotros en Colombia las conocemos como las ramas del poder, que son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Eso nace en ese momento en los Estados Unidos. Los franceses pues se enteran de eso y ellos, que su lucha era sacar a los monarcas, a los reyes, acabar la corrupción, acabar los impuestos, sacar a Luis XIV, al XV y al XVI y a María Antonieta. Ellos terminan sacando a la monarquía y, viendo el ejemplo de los Estados Unidos, forman una república. Obviamente ese proceso para ellos va a ser diferente, pues por Napoleón y porque combaten contra una familia real, que no es fácil. El siguiente punto ya nos trae aquí a lo que es Colombia, Nueva Granada en el momento, y es la insurrección comunera. En El Socorro, en 1781, los españoles le van a subir el impuesto a todo y allá se va a armar una revuelta. Ellos mismos se van a llamar los comuneros y van a marchar a Santa Fe para exigir pues que no se suban los impuestos. Y se firmen unas capitulaciones de un justo mercado. Ellos no van a lograr llegar a Santa Fe, pero van a marchar hasta Guaduas, hasta Zipaquirá, Tunja. Antes de que lleguen a Santa Fe, en 1783, los españoles van a hacer un trato con ellos, pero igual que con Bencos y Ojó, es una trampa. Ellos los van a capturar a los líderes comuneros y los van a ejecutar. A Galán, que era el líder de los comuneros, lo van a desmembrar y las partes las van a enviar a lugares diferentes del país. Su cabeza la van a enviar al Socorro. Un brazo va a terminar en Guaduas, una pierna aquí en Santa Fe. Esto pues para que la gente se asuste y no intente ningún movimiento contra el imperio español. Pero pues eso es importante porque deja la semilla de lo que ya está pasando en Estados Unidos, de lo que pasó en Haití, de lo que viene por pasar en Francia. Todo eso y el proceso, lo que hicieron los comuneros
deja la semilla para que acá ciertas personas empiecen a tomar el papel de líderes para crear un movimiento que va a terminar en la independencia aquí en Colombia. Vamos a volver a Europa. En esa misma época, 1789 y 1799, en esos 10 años, en Francia sucede la Revolución Francesa. Ya lo vimos en clase. Se toman la Bastilla, sacan a la familia real, a la familia Borbón, los decapitan, empieza ese régimen del terror de ellos, y ellos sacan la familia real, ven el ejemplo de Estados Unidos, y no es que quieran un cambio y ya, sino quieren establecerse como república. Entonces nace la república, pero no cuentan con que Napoleón en el 99, de 1799 y 1815, se va a nombrar emperador de Francia y va a conquistar a media Europa. Es gracias a Napoleón que aquí en América los imperios, sobre todo el Imperio Español, se va a debilitar. Y pues las personas de acá, los criollos y los nativos, van a tener la oportunidad de pelear contra España. Napoleón invade España como en 1808 y hasta el 1812 Napoleón no pierde ninguna batalla, invade España. Después es cuando Inglaterra lo derrota y en 1815 lo exilian a una isla y es donde él va a morir. Pero en ese periodo de 1808 a 1810, gracias a Napoleón y gracias a los comuneros, aquí ya se ha venido formando un movimiento que va a terminar en el grito de independencia el 20 de julio de 1810. Después de esto vamos a combinar dos sucesos. Uno es de 1811 a 1815 y es lo que llamamos la Patria Boba. Como Napoleón está en España, ¿sí? Napoleón invadió España, pues acá sacamos a los españoles, le ganaron a los españoles, pero no deciden qué hacer con el lugar, no saben qué hacer con Nueva Granada. Si convertirse en un país, si convertirse en un tipo de Estado federal, si seguir con cierta relación a la corona. ¿Y a qué corona? ¿A la corona de Napoleón? ¿A la corona de Felipe VII que está en la cárcel? Si acá no se sabe qué hacer. A ese proceso de indecisión entre los líderes que estaban acá, Nariño, Caldas, Mutis, Santander, Camilo Torres, pues es un proceso literal en el que ellos pues se emboban, no saben qué hacer. A eso se le llama la patria boba. Cuando en 1815 derrotan a Napoleón, pues España, el rey Felipe VII, manda una reconquista aquí a España liderada por Pablo Morillo. Pablo Morillo le van a llamar el pacificador, porque traía paz para el imperio. Su misión, atrapar y ejecutar a todos los líderes del proceso independentista, a todos los líderes independentistas, patriotas. Y lo va a lograr. Entre 1815 y 1820, España recupera Santa Fe, recupera Cartagena. Él le va a ganar a Simón Bolívar, va a meter preso a Nariño otra vez. Y al resto de líderes los van a ejecutar. A Camilo Torres, Policarpo Salabarrieta es fusilada, Mutis es decapitado. Un montón de próceres mueren en ese proceso. A eso se le llama pues la época de terror española para nosotros. Y es el proceso de reconquista que ellos van a lograr aquí en este periodo, en esos años. Pero Simón Bolívar, pues en ese momento que había perdido, se va a Venezuela. Va a rearmar un ejército. Los españoles que ganaron, que ya reconquistaron, creen que van a ganar y cometen el error de dividir su ejército aquí en América. Mandan hombres al Virreinato de México, pues acá en Granada, en Perú y al del Río de la Plata, porque en todo lado hay un proceso independentista, todos se quieren liberar. Eso le da pie a que Simón Bolívar arme un ejército en Venezuela, recupera lo que es Venezuela hoy en día, llega a Monpós, arma un ejército más grande,
recupera Cartagena en 1819, 1820 más o menos, o sea, en esos meses de diciembre y enero. En ese mismo año es la batalla de Boyacá. Por eso para nosotros aquí en Colombia celebramos dos fechas de independencia. Una es 1810, que es nuestro grito de independencia, y la otra es 1819, que es cuando le gana Simón Bolívar a los españoles y él declara un territorio totalmente libre, independiente, y lo llama la Gran Colombia, aunque le falta un lugar. Él hace un pacto con Pablo Morillo de que va a seguir con una alianza con España, obviamente es mentira. Pablo Morillo va a ir a España, por ese trato Pablo Morillo lo van a encarcelar en España. Simón Bolívar obviamente no cumple ese trato, va con su ejército a un lugar que se llama Carabobo en Venezuela y va a ganarle definitivamente a los ejércitos españoles. Y lo que es Nueva Granada se convierte en la Gran Colombia. Y él empieza una campaña libertadora bajando por el continente, ayudando a liberar los países. Pues, se liberaron lo que es Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, la Gran Colombia. Y empieza a bajar, ayuda a Sucre, a O'Higgins, para liberar lo que es Perú, Chile, Argentina y más adelante Paraguay y Uruguay. Y bueno, el proceso de Brasil ustedes ya lo conocen. Así que más o menos en 1820-25, toda América termina libre. Y ese sería como el proceso de independencia. Desde Estados Unidos hasta Argentina, pues compartimos esa historia de los imperios de España y de Inglaterra. Entonces, con lo que hemos visto de la historia de los imperios y con estas fechas que tenemos hoy, que pues por favor las anotan en el cuaderno, ya saben, así como en forma de lista, y el mapa lo hacemos. Entonces, todos son una mezcla de sucesos. El intento de liberación de los esclavos en Palenque, las independencias de Haití, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, que todos los imperios estén peleando entre ellos, que le suban a los impuestos acá a las colonias, el movimiento comunero que pedía pues eso mismo, la baja de los impuestos, la unión de los criollos que terminan en nuestro grito de independencia, la invasión napoleónica también es súper importante porque ayuda a debilitar a los españoles, y a pesar de la reconquista, pues obviamente la campaña libertadora de Francisco Miranda y de Simón Bolívar, y que todos se unieron, desde México hasta Argentina, todos los líderes se unieron con un solo fin: sacar a los imperios ultramar. Por eso cuando hablamos de este tema, no le llamamos como proceso, obviamente es la independencia de Colombia, pero no podemos hablar de la independencia de Colombia sin tener en cuenta a Haití, a Estados Unidos, a lo que sucede en toda Granada, o sea, México, Venezuela, Panamá, Ecuador. Y obviamente también lo que pasa en Perú y en el sur del continente. Sí, todo está ligado, entonces no podemos hablar de una sola cosa. Por eso es el proceso de las independencias. Y aún así no podemos hablar de la historia de América solita, porque como ya hemos visto, todo lo que pasa en Europa termina interfiriendo acá, y al revés. ¿Listo? Eso es la historia. Entonces, el lunes se exponen Laila y Chaira. Hablamos completamos esta información con lo que ellas expongan, y el martes terminaríamos este tema. La otra semana es la semana cultural, y la que le sigue ya serían las evaluaciones finales. ¿Listo? Posiblemente mañana sí haya clase, entonces nos vemos mañana. Igual si no, cualquier cosa nosotros avisamos para ver si nos vemos mañana o hasta el lunes.